Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo webinar organizado por ACTI, Derechos Digitales y Nueva Constitución. Soy Thierry de Saint-Pierre, presidente de ACTI, y estaré moderando el evento. Consideramos que es necesario tener este espacio de reflexión, pues estamos viviendo momentos históricos y decisivos del quehacer de nuestro país. Me refiero al proceso constituyente y a la elaboración de una nueva constitución que se inicia a partir del mes de abril de este año. Y en este contexto, ACTI, como la principal asociación gremial de tecnología de información en el país y referente a la industria, no puede quedarse inmóvil o de simple espectador, y debemos determinar cuál es nuestro rol en este proceso y además cuáles son los temas en los que podemos colaborar. Por cierto, invitamos a este proceso a todas las otras asociaciones gremiales como Chiletec y AIE, así como otras instituciones como el Colegio de Ingenieros y el Instituto de Ingenieros. Sin duda que tenemos puntos que discutir, conocimientos que recabar para luego realizar propuestas interesantes a la Convención Constitucional. Sabemos todos que estamos inmersos en una profunda transformación digital, revolución industrial 4.0, que ha sido acelerada en forma significativa. Se habla que con la pandemia hemos tenido un avance de 7 años en esta transformación digital. Se han visto modificados nuestros hábitos de trabajo, nuestra forma de hacer cultura, nuestra educación, nuestra vida social, hasta nuestra forma de relacionarnos, también nuestra forma de hacer política. Y por eso, lo digital, entre comillas, para hablar en el sentido más amplio de la palabra, se transforma en un tema clave que es transversal a todo el quehacer de la sociedad en que vivimos. Es por lo anterior que el tema de lo digital, de los derechos digitales, no estarán ni pueden estar ausentes del debate de la Convención Constitucional, que elegiremos en abril próximo. También debemos estar presentes en los temas referidos a la transformación digital y la innovación. Nuestro ordenamiento jurídico cuenta con varias normas de rango legal o reglamentario sobre protección de datos personales, telecomunicaciones, ciberseguridad, lo cual constituye nuestro actual derecho digital. Hemos destacado anteriormente que se trata de una normativa dispersa, muchas veces incoherente o hasta contradictoria entre sí, pero en ella se reconocen con mayor o menor certeza y eficacia tanto derechos como garantías a las personas y las empresas. Sería deseable que al iniciarse esta discusión la Convención Constitucional cuente con una recopilación y sistematización de estos textos jurídicos que le permitan a los convencionales identificar los derechos y las garantías que tienen los ciudadanos en el entorno digital actual y que puedan conocer también los vacíos existentes. El paso siguiente es ayudar a determinar cuáles de los derechos referidos al ámbito digital debieran ser incluidos como derechos fundamentales del nuevo texto constitucional. Por ejemplo, si se contemplará como garantía de los derechos digitales que los derechos y libertades establecidas en ella y en los tratados y convenios internacionales son plenamente aplicables en Internet. También deberá ser objeto de debate los derechos que son propios del mundo digital, tales como derecho a la neutralidad de Internet, derecho al acceso universal a Internet, el derecho a la seguridad a Internet, el derecho a la identidad en Internet, el derecho a relacionarse digitalmente con el Estado, bueno, todos grandes temas. Sí, derechos definidos en las actuales cartas fundamentales que también se manifiestan como derechos digitales, tales como el derecho a la privacidad e intimidad, el derecho al olvido respecto a la información personal que circula en las redes, el derecho a la libertad de expresión y cuáles serían los límites respecto de la irresponsabilidad respecto a las noticias falsas, el derecho de rectificación. Sin duda, que estos son grandes temas,
pero también hay otros temas que pueden ser de interés para la conversación. Es si la Constitución debiera incorporar alguna mención respecto de que si el Estado debe incentivar la innovación en pos del desarrollo del país, la investigación y búsqueda de nuevo conocimiento, la transformación digital de la sociedad, así como el derecho a la alfabetización digital. Todos temas muy relevantes, pues tal como lo mencionamos anteriormente, son parte fundamental en el desarrollo futuro del país, en la calidad de las instituciones y en la calidad de vida y del empleo de los ciudadanos. Por eso estamos aquí y por ello la realización de este encuentro es primordial para empezar a pensar y discutir el tema de lo digital, los derechos digitales, la transformación digital y la innovación en esta nueva Constitución. En esta oportunidad me complace tener a 3 grandes expertos que nos pondrán al día en estas materias y nos ayudarán a avanzar en estas reflexiones. Estamos con Francisco Zúñiga, profesor titular de la Cátedra de Derecho Constitucional desde 1989 a la fecha, Departamento de Derecho Público de la Universidad de Chile. Es autor de numerosos libros y monografías sobre tópicos relativos a procesos constituyentes, régimen político y jurisdicción constitucional y contratación pública. Ha estado presente en muchos debates públicos respecto al proceso constituyente. Muy bienvenido, Francisco. Gracias, Terry. Saludamos también a Daniel Saror Miralles, abogada de la Universidad de Concepción, magíster en Derecho Económico y doctora de la Universidad de Chile, diplomada en Regulación de Mercado Eléctrico y Telecomunicaciones, especialista en legislación racional. Ha impartido clases en los diplomas sobre protección de datos personales en la Pontificia Universidad Católica y en la Universidad de Chile. Fue asesora en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo entre los años 2007 al 2012, donde tuvo asignación preferente a los temas de la Secretaría Ejecutiva de la Estrategia Digital, empresas de menor tamaño y protección de datos personales. Muy buenos días, Daniel. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Thierry. Contamos también con Ana Valero Huete, de Telefónica, que nos acompaña desde Madrid. Ana tiene una experiencia profesional de más de 25 años en el sector de telecomunicaciones. Desde distintas posiciones ha sido testigo del enorme proceso de transformación que el sector de telecomunicaciones, las economías y sociedades latinoamericanas han experimentado en las últimas décadas. Actualmente es directora de Asuntos Públicos y Regulación para Hispanoamérica de Grupo Telefónica, y desde esta posición define y coordina posicionamiento en temas regulatorios y de políticas públicas de las operaciones del Grupo Telefónica en Latinoamérica. Es presidenta también del directorio ACIET, Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, y miembro del board de 5G Américas. Es licenciada en Ciencias Económicas e Historia y tiene un MBA del IS Business School. Hola, Ana. Muchas gracias por estar hoy. Muchas gracias a vosotros. Buenos días a los compañeros de Chile. Muchas gracias también a todos los que nos acompañan. Bien, vamos a comenzar las exposiciones en el mismo orden en que presenté a nuestros panelistas expertos. Y al final de estas exposiciones conversaremos acerca de lo que nos han planteado hoy y resolveremos nuestras dudas. Pueden hacer sus preguntas por el chat y las iremos formulando a los panelistas al final de las presentaciones. Les recuerdo a los panelistas que disponen de 15 minutos cada uno. Profesor Francisco Zúñiga, adelante con su presentación. Gracias, Thierry de Saint-Pierre, presidente de ACTI, y nuevamente agradecer la invitación de esta asociación que reúne a la industria para exponer sobre derechos digitales y nueva constitución. Hay dos cuestiones que pueden parecer tópicos, las abordaba en su introducción el presidente de ACTI. Una es la de la sociedad del conocimiento y la revolución industrial 4.0, que hacía referencia.
y que vincula el tema que estamos analizando con el desarrollo de las tecnologías. Quiero recordar que no hace 10 años la gran discusión era el tránsito desde la televisión digital, desde la televisión analógica a la digital, y eso dejó de ser discusión cuando la tecnología digital permitió difuminar los contornos de la discusión acerca de los títulos concesionales y el uso del espectro radioeléctrico y la densidad requerida para hacer uso del espectro radioeléctrico a partir de las frecuencias de radiación de medios que cada titular de una concesión podía hacer uso de ellas. Pero si yo indago más atrás, en la prehistoria de estos temas, está la discusión ya de hace 20 años sobre la introducción de la Base Data en Chile, que tuvo una expresión germinal en la modificación de la ley de base en materia de acceso a la información pública y más tarde con el amparo de información pública, y la discusión en torno a la prevalencia o de la libertad de expresión o del derecho a la privacidad en los medios cuando se trataba de personas públicas o personas privadas en el tratamiento de la información relativa a estas personas. Y finalmente, las discusiones más contemporáneas en sede laboral o en sede de protección sobre cuestiones como el derecho al olvido, el derecho a la desconexión, que hoy día están, esta última regulada en el código, y que han dado origen a una importante evolución jurisprudencial a partir de un escaso tratamiento de estos temas. Ya hace un par de años, con motivo de un simposio hispano-luso-americano sobre esta cuestión, me tocó abordar el estado de la cuestión sobre el derecho al olvido en materia de jurisprudencia de protección. Y uno ahí puede apreciar la creciente importancia que adquiere el derecho al olvido y la protección prevalente de la privacidad e intimidad de las personas cuando estas son personas privadas y están expuestas a través de la ilimitada carretera de información. Me he referido brevemente a esta introducción, a esta suerte de prehistoria del tema, porque hoy día es posible discutir acerca de una Carta de Derechos Digitales. Y es a lo que me quiero referir brevemente. Actualmente estamos trabajando un libro sobre política constitucional en la que estamos examinando el tratamiento que la sociedad política y la sociedad civil, básicamente organizaciones vinculadas al capital, como SOFOFA, que es parte de SOFOFA, o asociaciones vinculadas al trabajo, como la CUT, ¿no?, están tratando los temas relativos a nueva constitución y específicamente los temas relativos a derechos digitales. Y una de las cuestiones que a uno le sorprende no es solo la mirada a veces un poquito cerrada de los temas, centrada en la esfera de preocupaciones de la sociedad política, de la sociedad civil, de los temas constitucionales, sino que además la prácticamente ausencia del tema de los derechos digitales a nivel de política constitucional. De hecho, solo en un documento de Horizontal, un think tank vinculado a Evópoli, como en el libro que nos tocó editar con el profesor Felipe Perotti de la Universidad de Chile sobre propuestas constitucionales, hay un tratamiento muy sumario de una Carta de Derechos Digitales incrustada en la propuesta de nueva constitución. Es decir, este es un tema que, a pesar de ser muy actual, me temo, no está en la parrilla de discusión a nivel de política constitucional. Y esto es bien relevante para el gremio, porque, bueno, el gremio está desafiado a instalar el tema en la discusión constitucional que se avecina a partir de la elección de la Convención Constitucional el 11 de abril de este año. Eso como precisión inicial. La segunda, la cuestión relativa a la Carta de Derechos Digitales, nos plantea dos cuestiones conceptuales de primer orden. Primero, toda Carta de Derechos Digitales, y estoy pensando en la propuesta española, está en discusión, plantea dos niveles en el tratamiento de los derechos digitales. El primer nivel es el juego de los derechos civiles, tradicionales y nuevos, de los derechos políticos y de los derechos económicos, sociales y culturales en el espacio
digital, en el ciberespacio. Esa es la primera cuestión. Y una demostración de ello es precisamente el tema relativo al derecho al olvido a propósito de este viejo dilema entre libertad de expresión y privacidad o intimidad. La segunda cuestión es el grado de reconocimiento que derechos digitales específicos tienen o deberían tener en la Constitución con el carácter de derechos fundamentales. En la propuesta de Carta de Derechos Digitales hay un total de 25 derechos digitales agrupados en 5 categorías: los derechos de libertad, los derechos de igualdad, los derechos de participación, hasta ahí son derechos clásicos, civiles y políticos, la conformación del entorno digital, los derechos del entorno laboral y empresarial y los derechos digitales de entornos específicos. Esto nos sitúa, por tanto, en la discusión acerca de dos cuestiones. La nueva Constitución ciertamente debe tratar los derechos digitales asociados a los derechos tradicionales, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales en el espacio digital. Primera cuestión, que yo creo que es una cuestión pacífica. La segunda cuestión, que es más problemática, es si la Constitución debe hacerse cargo de la explicitación con carácter de derechos fundamentales de derechos digitales específicos. Y esta segunda cuestión, que es problemática, nos remite a una discusión que a mi juicio es central y que da pie a dos miradas polares y binarias. La cuestión relativa a si la nueva Constitución debe ser una Constitución breve, sumaria o mínima, o debe ser una Constitución desarrollada, extensa o máxima. Es la discusión muy de moda en nuestro país entre minimalistas y maximalistas en materia de nueva Constitución. Y la discusión entre minimalistas y maximalistas, discusión a la que yo trato de sacarle el cuerpo, invariablemente, es una discusión en que estamos desafiados a definir qué es lo básico, es decir, qué debe estar en la Constitución y qué debe ser entregado a la legislación y a las fuentes infraconstitucionales de desarrollo de la Constitución. La respuesta simple a qué es lo básico nos indica que lo básico que debe estar en una Constitución, primero, es el estatuto del poder. Es decir, el conjunto de reglas relativas a cómo se organiza y funciona el poder político estatal. Régimen político, autonomías constitucionales, descentralización territorial del poder político. Y segundo, también es parte de lo básico la Carta de Derechos, Deberes y Garantías. Y aquí ya nos tropezamos con algunas honduras, porque en materia de Carta de Derechos, Deberes y Garantías hay varias miradas sobre qué derechos, qué garantías y qué deberes constitucionales deben estar incorporados al texto de la Constitución. Y aquí la mirada de la tradición liberal es distinta a la mirada de la tradición democrática y de la mirada de la tradición socialdemócrata o socialista. Y eso se expresa en tradiciones o culturas constitucionales que ya tienen 200 años o más. En el caso de la cultura constitucional liberal, esta tiene 250 o 300 años. Y estas tradiciones y culturas constitucionales tienen una clara imbricación ideológica y que conecta o intenta conectar con lo nuevo del presente siglo. Pero las constituciones no son fruto de la academia, no son fruto solo de tradiciones constitucionales, son fruto de un paralelogramo específico de fuerzas políticas expresadas en las herramientas de participación que el cuerpo electoral tiene. La elección de la Convención Constitucional va a ser clave para determinar cuánto pesa cada fuerza política y en qué medida estas tradiciones constitucionales de clara imbricación ideológica con el liberalismo, la democracia y el socialismo son visiones que van a tener espacio en la discusión constitucional. Y ese paralelogramo de fuerzas también nos indica que la regla de los 2/3 como regla de adopción de acuerdos en el seno de la Convención Constitucional es un incentivo puesto para gestar un importante acuerdo o pacto genético de la nueva Constitución. Y ese acuerdo
relativo a la nueva Constitución es un acuerdo que va a despejar consensos y disensos. Los disensos van a quedar fuera de la Constitución, van a quedar entregados a la legislación. Los consensos van a quedar en la Constitución. Y la gran pregunta que uno debería hacerse es si los derechos digitales en estos dos niveles de protección, la de los derechos políticos y civiles tradicionales en el espacio digital, en el ciberespacio, y los nuevos derechos digitales están en la Constitución, si están dentro de ese consenso constitucional que está detrás de la exigencia de los 2/3 en el seno de la Convención Constitucional, que es el quórum exigente, reforzado, para tener una nueva Constitución que sea fruto del pacto político. Puestas así las cuestiones, y ya no situados en el campo de lo que es posible desde el punto de vista de la política constitucional, sino puestos en el campo de la Constitución ferenda, la Constitución que uno quisiera ver plasmada en el texto de la nueva Constitución, yo creo que van a haber en la nueva Constitución nuevos derechos civiles como el derecho de acceso a la información, el derecho a una buena administración pública. Van a haber nuevos derechos sociales, económicos y culturales como el derecho al trabajo, el derecho a una remuneración justa y no discriminatoria, el derecho de acceso a la información, el derecho a la información, nuevas garantías como el habeas data, lo más probable que la tutela laboral sea una garantía constitucional, la defensoría del pueblo, una nueva garantía institucional de los derechos fundamentales, y finalmente el reconocimiento de los más medias y las exigencias de pluralismo de medios a la hora de someter a la opinión pública a el acceso a la información. Y en materia de derechos y garantías digitales, yo creo que el plan mínimo es el reconocimiento de los derechos civiles y políticos tradicionales en el espacio digital y a identificar, en segundo lugar, del amplio catálogo de derechos digitales específicos, un catálogo mínimo de reconocimiento constitucional y una norma de reenvío a la legislación en materia de otros derechos digitales, que es, por lo demás, la fórmula ensayada por la propuesta del polo progresista, del polo socialdemócrata en el documento que yo les señalé, que redactamos con el profesor Perotti, en la fórmula también ensayada por Horizontal de Bópoli, y es la fórmula que a mi juicio permite una mayor flexibilidad en esta cuestión. Es la misma fórmula que se emplea para el reconocimiento de los derechos del consumidor como nuevos derechos, en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales. El porvenir de la Constitución va a estar determinado no solo, por tanto, por la política constitucional, por las fuerzas políticas representadas en la Convención Constitucional, sino por la capacidad que tenga la sociedad civil para plantear estos temas en el espacio de lo público a fin de persuadir sobre el reconocimiento necesario de estos nuevos derechos. Gracias, Thierry, y bueno, ya veremos en el debate. Muchas gracias, Francisco. Muy interesante tu abordaje. Nos iluminaste. Así que ahora es el turno de Daniel. Así que, Daniel Saror, estás invitada a hacer tu presentación. Gracias, Terry. Por favor, con toda la confianza del mundo, si me paso el tiempo, voy a poner aquí un cronómetro también, me avisan. Bueno, quisiera primero que todo agradecer esta invitación. Me siento sumamente honrada de poder compartir estas ideas con ustedes, además con estos panelistas tan destacados. Esta mañana lo que yo voy a hacer es abordar el tema tecnológico desde 3 puntos de vista. El primero, cómo la tecnología, ¿cierto?, ha facilitado ciertos procesos constituyentes. ¿Cuáles son los contenidos constitucionales que hoy día recogen de alguna manera aspectos que impactan en la implementación y regulación de la tecnología? Y someramente me voy a referir a nuevos derechos digitales porque Francisco ya hizo referencia a ellos y Anita también va a profundizar sobre aquello. Así es que, bueno, voy a comenzar. Lo primero que quiero decir es que
con respecto al proceso constituyente chileno es que este concita mucho interés y por muchas razones. Porque es un proceso constituyente que por primera vez en la historia va a tener paridad de género, porque tiene escaños reservados. Quizás lo que más le llama la atención a los expertos del mundo entero es que se trata de un proceso constituyente que se activó sin necesidad de un quiebre constitucional. Aquí no hay una guerra civil, que es más o menos la situación que normalmente precede a los cambios constitucionales. Entonces los ojos del mundo están muy puestos en este momento en lo que está ocurriendo en Chile. Y bueno, y además está todo esto atravesado por la gran explosión de automatización, ¿cierto?, de la vida de las personas, ¿ya? Entonces, lo bueno de esto es que este momento, ¿cierto?, va a permitir, este momento único va a permitir aquilatar, ¿cierto?, todo el poder constructivo que tiene en términos políticos Internet, y en particular con respecto a los mecanismos de participación ciudadana. Hay casos muy interesantes en materia de procesos constituyentes. El PNUD tiene un informe comparado, ¿cierto?, de un montón de procesos constitucionales del mundo, pero hay dos procesos que desde la perspectiva tecnológica resultan especialmente interesantes para este foro, y son a los que yo me voy a referir esta mañana, precisamente por la mediación tecnológica que facilitó la participación ciudadana, ¿ya? El caso de Islandia, en el año 2010, es uno de los más conocidos. En este país estaba instalada la idea de la desconfianza generalizada en los políticos, en los partidos, que era necesario, rondaba, ¿cierto?, esta idea que era necesario que los ciudadanos de a pie escribieran las reglas del juego constitucional. Y bueno, y sobre la base de eso se puso en marcha un proceso que se orientó a ser público, transparente y ampliamente inclusivo, a diferencia de otros procesos constituyentes que estaban de alguna manera acotados a grupos de expertos de la política o de la academia, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó en Islandia? Se sorteó una asamblea ciudadana en base al marco censal que reunió a un grupo de 15 ciudadanos que lo primero que hizo fue definir cuáles iban a ser los valores o los pilares morales de la sociedad, ¿ya? Entonces, luego se convocó a otra asamblea ciudadana electa, que fue en definitiva la que redactó el texto constitucional. Bueno, ¿cómo funcionaba esta asamblea? Se documentaba el diálogo y las conclusiones digitalmente, además de transmitirse por streaming. Además, ellos idearon un proceso deliberativo pionero en términos digitales, porque la mayoría de los ciudadanos, ¿cierto?, podía aportar sus ideas a través de redes sociales, ¿ya? En ese momento, el año 2011, las redes sociales más activas en Islandia eran Facebook, Twitter, Flickr y YouTube, ¿ya? Y con el apoyo de una compañía islandesa de videojuegos se desarrolló un sitio web interactivo, ¿cierto? Y se diseñó un proceso de redacción que favoreciera la recepción de observaciones y aportes, ¿cierto?, a través de este sitio web y de redes sociales, ¿ya? Entonces, de este modo se conformó un mecanismo de participación deliberativa que permitió la elaboración de la primera constitución con una colaboración abierta, ya a través de un proceso de escritura cuyas versiones, ¿cierto?, se encontraban en línea semanalmente. Entonces todo el mundo podía consultar el estado de avance de esta constitución, ¿ya? Entonces, estas ideas, además que se entregaban y sugerencias, quedaban siempre disponibles para el órgano constitucional, el que sin embargo seguía reteniendo la competencia de redacción definitiva, es decir, las ideas que llegaban no necesariamente eran mandatorias para este órgano, pero sin embargo estaban disponibles para su revisión, ¿ya? En este proceso participativo ocurrió algo bien interesante. Twitter fue una de las herramientas más utilizadas para comunicarse, en especial en inglés, porque había mucho interés de parte de la prensa internacional sobre los métodos de trabajo que estaba usando esta Asamblea Constituyente, ¿ya? Y otra cuestión novedosa que ocurrió aquí es que se creó un colectivo semiformal de individuos, ¿cierto?, muy interesados en el proceso constituyente, que era se llamaba un equipo de apoyo para el análisis constitucional, ¿ya? Y ellos organizaban algo que se llamaba un test de presión a la Constitución. ¿Qué era esto? Bueno, era era un evento abierto, ¿cierto?,
donde los ciudadanos se juntaban a revisar los borradores, ¿cierto?, que se iban liberando y lo iban sometiendo a situaciones hipotéticas a ver si la norma permitía resolverla, ¿ya? Entonces, los resultados de este test se tuiteaban mientras se estaba desarrollando esta prueba y además el informe de los resultados era publicado y luego los mismos integrantes de la Asamblea Constituyente podían revisar estos resultados y chequear ahí como casi en tiempo real la eficacia, digamos, de las normas que estaban aprobando, ¿ya? El segundo tipo de instrumentos digitales que se utilizaron en Islandia estaba relacionado con los mecanismos audiovisuales. Se usó ampliamente el streaming para todas las deliberaciones de este consejo. Se transmitían en vivo las sesiones plenarias, las reuniones de comisiones, y una cuestión que sorprendió, digamos, a la sociedad islandesa es que en general tuvieron altos grados de rating, o sea, la ciudadanía efectivamente estaba interesada en escuchar el tipo de debate que daban las personas que estaban integrando esta comisión, ¿ya? Una cuestión que aquí en Chile se ha discutido en varios foros, a mí me ha tocado escucharlo, tiene que ver en el fondo como con cuánta transparencia y cuánta reserva. En Islandia, las reuniones de los comités se mantuvieron cerradas con el fin de fomentar discusiones francas en la fase inicial de redacción de los borradores, pero se transmitían, no obstante, todas aquellas otras reuniones de los comités donde finalmente se adoptaban las decisiones, ¿ya? Y esto, francamente, le dio mucho más tranquilidad a la convención para trabajar las ideas como seminales de las propuestas constitucionales. Bueno, por otra parte también se usó mucho YouTube, mucho para subir, por ejemplo, los discursos que entregaban los delegados en las sesiones, también las entrevistas que le hacían, todo quedaba documentado en un canal constitucional en YouTube. Bueno, una cuestión súper interesante de estos procesos era, bueno, ¿qué pasa con los ciudadanos no conectados? Muy Islandia será, pero así todo, tenían un grupo importante de la población donde no había conectividad, ¿ya? Entonces, siempre, como les digo, fue una preocupación, porque como sabemos, la desconexión además afecta siempre a los grupos más vulnerables, ¿ya? Entonces, las medidas que se tomaron para incluir a este grupo en el proceso constituyente tenían relación con llamados telefónicos, con envíos de cartas, ¿cierto?, con el estatus del proceso constituyente, y por otro lado también para asegurar participación efectiva, ¿cierto?, convocaban a ciudadanos no conectados, ¿cierto?, a ser parte de las audiencias públicas de discusión de la Asamblea Constituyente. Bueno, ¿qué fue lo positivo de este proceso? Que fue un proceso pionero en mostrar, ¿cierto?, las posibilidades que entrega Internet y las redes sociales, ¿cierto?, para establecer una comunicación permanente con los ciudadanos y así involucrarlos activamente en un proceso tan importante, ¿no? Recibiendo, ¿cierto?, las contribuciones de personas de todo el país a lo largo y a lo ancho de la escala social, que hasta esa época además eran impensadas, ¿ya? Un segundo caso que es interesante para el foro que nos reúne esta mañana tiene que ver con la Constitución de Ciudad de México. El año 2016 se aprobó una reforma, ¿cierto?, que contempló la facultad de que Ciudad de México se pudiera dotar a sí misma de una constitución política, ¿ya? O sea, una acción encaminada a abrir el proceso de redacción del proyecto constitucional fue la creación de algo que se denominó el Laboratorio de la Ciudad, ¿ya? Y que fue una plataforma digital y metodológica, ¿cierto?, para recibir y sistematizar todas las opiniones ciudadanas que se generarían en el proceso constituyente. Bueno, ¿qué mecanismo usó? Usó una plataforma colaborativa que se llama PubPub, que es una plataforma, ¿cierto?, que sería como, si tuviera que compararla con algo, sería como un gran Google Doc, ¿cierto? Es una plataforma que permite como albergar documentos públicos y permite la redacción colaborativa, enriquecer el documento, contexto material, gráfico, audiovisual. Bueno, el objetivo de esta herramienta en el experimento era adaptarla, ¿cierto?, para que pudiera albergar las propuestas constitucionales de toda la gente que vivía en Ciudad de México en ese momento y estuvieran abiertos a comentarios de ellos mismos, ¿ya? Otra plataforma que se usó en Ciudad de México es la famosa Change.org, ¿cierto?, que son estas peticiones en línea. Así, en colaboración con Change.org México, se creó este movimiento Voces Ciudadanas para albergar todas las peticiones creadas en esta plataforma, ¿ya? Entonces, aquí se creó un proceso como adicional de maduración de propuestas ciudadanas para
que este mecanismo funcionara, se establecieron varias reglas relacionadas con el número de firmas que lograra cada petición, ¿ya? Entonces, en la jerarquía, por ejemplo, se excluían aquellas peticiones, ¿cierto?, que fueran contrarias a los derechos humanos y libertades sociales ya reconocidas, ¿ya? Las que fueran admisibles recibirían algún tipo de análisis de plausibilidad. Las propuestas con más de 10.000 firmas serían presentadas al grupo redactor de la Constitución, quienes las analizarían y las comentarían, y aquellas peticiones que superaran las 50.000 firmas serían presentadas ante el jefe de gobierno de Ciudad de México, quien tras hacer los análisis, ¿cierto?, podría promoverlas para integrarlas en el proyecto de nueva Constitución, ¿ya? Este esquema de compromisos claros y asequibles que hicieron generaron expectativas claras y cumplibles para los ciudadanos que participaron en este proceso. Bueno, como en Ciudad de México, al igual que en Islandia, la gente que no estaba conectada era una preocupación, se establecieron dos mecanismos adicionales. Uno eran los sondeos masivos y otro eran los encuentros ciudadanos. En el caso de los sondeos masivos, se instalaron kioscos móviles que tenían internet y a través de un cierto tutor o monitor, ¿cierto?, las personas podían acercarse y hacer preguntas del proceso constituyente en ese lugar, ¿ya? Entonces, de nuevo, aquí yo quiero relevar el tema de que hay una preocupación constante, ¿cierto?, por el grupo ciudadano que no está alfabetizado digitalmente o que no tiene acceso a Internet, ¿ya? En Chile, yo aprovecho de pasar el dato, el Consejo para la Transparencia tiene en consulta pública un borrador, ¿cierto?, de propuestas, ¿cierto?, de acceso a la información pública para el trabajo de la Convención Constitucional. Y el tema es que buena parte de esos mecanismos de acceso funcionan todos a través de Internet. Entonces, el tema de la gente desconectada tiene que ser algo que nos preocupe, digamos, ¿ya? Bueno, con respecto al contenido constitucional, la pregunta es, bueno, ¿cómo surge o se manifiesta en las constituciones la nueva sociedad tecnológica? Portugal es un súper buen ejemplo. El año 76 fue, yo diría, que el primer país en el mundo que reconoce una serie de derechos como digitales en la Constitución. Si bien la Constitución es del año 76, el artículo que ustedes están viendo en la pantalla es un artículo que ha sido modificado y que en cuanto al derecho a la información regula al menos 7 preceptos que tienen que ver con acceso, que tienen que ver con control de los datos personales, que tiene que ver con acceso protegido de los datos, tratamiento protegido de los datos sensibles, en relación con el espectro radioeléctrico, ¿cierto? En fin, es una norma bien modélica en términos de lo que se puede hacer en una constitución. Voy a empezar a apurarme porque me queda poco tiempo. En España tiene una norma del año 78, pero también es un súper buen ejemplo de que como una norma que puede ser modesta en su tenor, hoy día, ¿cierto?, da pie para que en España, ¿cierto?, se regule todo el tema del tratamiento de datos personales, de privacidad, acceso a la información, de una manera bastante multidimensional, ¿ya? Y eso tiene que, este tipo de normas da cuenta, por ejemplo, del potencial constitucional de las normas. Sudáfrica me parece un ejemplo interesante, sobre todo en la época que vivimos, ¿cierto? A propósito de la regulación del artículo 16, letra A, cuando a propósito de la regulación de la libertad de expresión establece que este incluye la libertad de la prensa y hace la expresión al other media. Y en other media nosotros podríamos perfectamente imaginarnos, por ejemplo, plataformas de redes sociales hoy día. Y entrarían a esa regulación. Bueno, México también es otro ejemplo que a mí me llama bastante la atención y tiene que ver, ¿cierto?, con que establece el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido el de banda ancha y Internet. Esta es una cuestión súper interesante, a lo mejor el profesor Zúñiga más adelante puede como referirse a esto, pero aquí uno ve claramente un derecho como social y con un estándar de calidad incluso, incluido en la norma constitucional. Otro ejemplo muy cerquita, Paraguay, es que regula en su constitución, ¿cierto?, las señales de comunicación electromagnética y a propósito del espectro radioeléctrico señala que la ley asegurará en igualdad de oportunidades el libre acceso al aprovechamiento del espectro radioeléctrico. Ya esta cuestión es interesante también porque da cuenta en el fondo de la función social que debería cumplir este bien de uso público. Brasil, que fue uno de los países pioneros también de la región a propósito del tema del reconocimiento de la habeas data. Y bueno, en el caso de Chile yo diría que hoy día tenemos dos buenas normas en derecho de privacidad y protección de datos, sin perjuicio de eso, de rescatarlas en el nuevo texto constitucional. No sería mala idea
quizás revisar su formulación y aprovechar de completar aquellos aspectos en que uno encontraría ciertos vacíos. Con respecto a los nuevos derechos digitales, bueno, aquí hay un montón de temas que son bien interesantes, tienen que ver, yo puse en primer lugar, ¿cierto?, el derecho de acceso a Internet. Si es un derecho, va a ser un derecho programático o un derecho social, es una cuestión que queda sujeta, ¿cierto?, a la discusión de los convencionales constituyentes, pero es un tema interesante considerando que hoy día buena parte del ejercicio como de los derechos fundamentales en su plano análogo están atravesados por el uso de la tecnología, es decir, la gente se está educando a través de Internet, está trabajando a través de Internet, está asistiendo a las sesiones médicas, está haciendo, en el fondo, cuidando su salud a través de sesiones telemáticas, ¿cierto? Uno bien pudiera preguntarse si no es acaso el derecho llave para comenzar, ¿cierto?, a gozar de los otros derechos. El derecho a la alfabetización digital y el acceso a la cultura, que son nuevas dimensiones del derecho a la educación, la libertad de comunicar, así como de transmitir y recibir información, el derecho a la explicación, el derecho a no ser perfilado o localizado, la protección de la infancia, el derecho al olvido, el derecho a la portabilidad de datos personales, la protección de la democracia y la jurisdicción de lo digital, que me parece una cuestión súper novedosa e innovadora. Hay algunos que la proponen en una perspectiva como desde una jurisdicción especial, hasta otros que la proponen como una jurisdicción territorial. Eso, muchas gracias por el tiempo y perdonen los minutos que me pasé. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante la revisión histórica, este listado de decálogo de derechos que nos presentaste. Y ahora quiero dejar a Ana Valero. Muchas gracias, Ana, y adelante. Hola, buenos días. Y primero de todo, agradecer la oportunidad de estar hoy con vosotros y compartir. A ver, un segundito. A ver, ahí. No sé si ya se está viendo. Hola, ¿se está viendo ya? Ahí se ve. Perfecto. Muchas gracias. Como decía, muchas gracias por la invitación a participar hoy en este evento, donde estamos tratando un tema que yo creo que es clave, y además es un tema que estamos por descubrir. La verdad es que la visión que voy a compartir hoy con vosotros creo que es un poco complementaria con lo que han planteado los anteriores panelistas. Así que espero que resulte interesante. Por empezar, y aclarando, como ha dicho antes Thierry, yo no soy abogada, yo soy economista. A mí, cuando empezamos a hablar del tema de los derechos digitales, mi primera pregunta es, oye, cuando estamos hablando de los derechos, ¿cómo se definen los derechos? Es decir, ¿cuándo se define un derecho y quién tiene la obligación de garantizarlo? ¿No? Es decir, ¿es una obligación que tiene el Estado? ¿Es una obligación que puede trasladar o de alguna manera compartir, delegar? Tiene una obligación de fomento de los derechos, y es importante porque luego vamos a estar hablando de algunos de los que, desde nuestro punto de vista, son los derechos digitales fundamentales, y de quién tiene la responsabilidad de garantizar determinados derechos, me parece que es un punto muy importante. Y por otra parte, y ahí mis anteriores compañeros de webinar han dedicado una parte importante de la presentación, es cómo y dónde deben definirse. ¿Es necesario que estos derechos estén explicitados, por ejemplo, de forma muy específica en la Constitución? Ahí un poco el punto que yo lo veo, y como volví antes, no soy jurista, es que todo el tema del entorno digital es un entorno nuevo, que está aún en desarrollo, donde hay algunas necesidades, algunos derechos específicos que a día de hoy nos resultan muy evidentes que tenemos que tratar de alguna manera de garantizar y de proteger, pero hay otros que no lo tenemos tan claro. Yo creo que tenemos que plantearnos una definición de los derechos que sea lo suficientemente flexible para que no se conviertan en un corsé que nos impidan evolucionar y adaptarnos a las necesidades que podamos tener más adelante, ¿no? Y esa necesidad de adaptación con agilidad me parece que es un punto muy importante. Por otro lado, en relación a los derechos digitales, en esta parte de digitales, y ahí me sale mi corazoncito de experta en temas de comunicaciones electrónicas, no nos olvidemos
que no hay digitalización sin conectividad. Sí, la conectividad es una condición necesaria, no es una condición suficiente, pero sí es una condición necesaria para la digitalización. Y, por tanto, si no hay derechos digitales, si no hay conectividad. La verdad es que todo el entorno de la pandemia, lo que hemos vivido en el último año, yo creo que ha puesto muy de manifiesto la importancia de la digitalización para limitar el impacto a aquellos sectores de la población, aquellas industrias, aquellos países que estaban más avanzados en la digitalización han tenido un menor impacto de la situación de la pandemia. Por lo tanto, ahí se abre una oportunidad de utilizar la digitalización como un elemento clave para reducir la brecha de desigualdad que encontramos en algunos países. Y haciendo una breve referencia a cómo estamos en Chile, pues la verdad es que, aunque todos compartamos la visión de que hay un camino importante para recorrer, no solamente en Chile, en todos los países, sin duda Chile es uno de los países que está mejor en términos de digitalización y de penetración de conectividad en América Latina, ¿no? Aquí, como vemos, de acuerdo con unos índices de competitividad digital, Chile está a la cabeza, sin duda, de América Latina, acercándose a los países europeos, y en términos de penetración del Internet móvil, como principal elemento que nos indica un poco los niveles de conectividad que tenemos, pues la verdad es que claramente a la cabeza de América Latina y con unos niveles de penetración muy altos. Cosa que no significa que no haya un camino por recorrer, que todos, desde el ámbito público y privado, tengamos que poner en marcha mecanismos para asegurar que la conectividad llegue a todos, a los que están en zonas rurales, a los que están en zonas más alejadas, a aquellos también segmentos de menor renta, como un elemento clave para garantizar el cierre de la brecha digital y de la brecha de desigualdad. Como han comentado previamente tanto Francisco como Daniel, hay una gran multiplicidad de derechos digitales. En el fondo, en la medida en que la mayor parte de nuestro mundo físico se traslada al mundo digital, pues la verdad es que los derechos que vemos y que nos parecen relevantes en el mundo físico, pues progresivamente van a ir trasladándose hacia este mundo digital. Yo he tratado de hacer un ejercicio, de alguna manera, no sé si de priorizar o de centrar mis reflexiones sobre algunos de estos principios, ¿no? Y en principio, pues, el derecho de acceso a Internet, que acaba de comentar Daniel, el derecho a la privacidad, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, la ciberseguridad, que empieza a ser un tema que se pone en el centro cuando traspasamos una parte importante de nuestra vida del mundo físico hacia el mundo digital, los derechos que están vinculados con la información, con la libertad de expresión, la protección de menores, también como un tema fundamental, y también el tema de los derechos laborales como un ejemplo de cómo ámbitos que parece que no están tan vinculados al mundo digital se ven modificados y surge nueva necesidad de proteger nuevos derechos, ¿no? Entrando un poco más en detalle, y como digo, esto es una parte de las múltiples aristas que tiene todo este tema de los derechos digitales, donde a mí me gustaría poner el foco hoy, y vamos a verlos de forma muy rápida por el tiempo, pero que creo que cada uno de ellos creo que da para una o múltiples sesiones. Empezando por el derecho de acceso a Internet, lo que tiene que ver, lo que comentaba yo antes, que tiene que ver con la conectividad. Bueno, pues, y aquí utilizo información que elaborada por un ente independiente como es la GSMA. Sí, aunque en América Latina tenemos unos niveles de penetración del acceso a Internet relativamente altos, un 72% de la población tiene conectividad a Internet. Cuando miramos ese 72% y tratamos de hacer un zoom sobre las zonas rurales, vemos que en las zonas rurales esa penetración baja hasta el 23%. Hay un reto importante de extender la conectividad, de extender conectividad a zonas rurales, a los sectores con menos recursos, a las zonas alejadas, que no necesariamente es lo mismo que las zonas rurales, y en un país con mucha extensión geográfica como es el vuestro, es un tema muy importante. Y ahí un tema crítico es, oye, ¿y cómo se financia esto? Es decir, ¿cómo se va a financiar? Y yo creo que ahí hay también una reflexión muy importante que tiene que ver con buscar nuevos modelos de colaboración entre el sector público y el sector privado para la extensión de los servicios. Porque aquellas zonas que tienen atractividad económica, las mismas fuerzas del mercado están garantizando el acceso a los servicios, la mejora de los servicios. No nos olvidemos, por ejemplo, nosotros desde Telefónica estamos invirtiendo en desarrollo de fibra
que sin duda esta va a mejorar la calidad y la conectividad, pero de algunos sectores que están sobre todo en los entornos más urbanos. ¿Cómo hacemos para que esos beneficios de la conectividad lleguen a otras regiones? Bueno, ahí yo creo que buscar nuevas fórmulas, pensar en una colaboración más estrecha entre el sector público y el privado tiene mucho sentido. Por otra parte, y saltando a otro derecho que quizá cuando pensamos en el mundo digital es quizá los temas que tienen más relevancia, todo lo que tiene que ver con la privacidad y la protección de datos. Y ahí, y volviendo un poco a algunas ideas que ha compartido Francisco, el tema de protección de la privacidad y de las comunicaciones no es un tema nuevo. Es decir, el tema de que nuestras comunicaciones, el asegurar la privacidad, no solamente del contenido de la comunicación, sino de todos los elementos que están vinculados con la comunicación, por ejemplo, a quién llamo, a qué hora llamo, eso es, todo ese tipo de elementos tradicionalmente están muy protegidos. Los operadores de telecomunicaciones tenemos unas obligaciones muy específicas en cuanto a cómo proteger esa información, ¿no? Y de hecho, en la mayor parte de los países, el acceso no solamente a las comunicaciones, donde hace falta, por supuesto, un mandamiento judicial, sino a la información vinculada a las comunicaciones, a cuándo se origina, con quién he conectado y demás. En el caso de las comunicaciones electrónicas, requiere expresamente un mandamiento judicial. Por otra parte, en cuanto a los servicios digitales que generan una enorme cantidad de datos personales, sin embargo, el desarrollo de la legislación, de la normativa, que de alguna manera controla cómo se están utilizando, quién accede y cómo utiliza esa información, esos datos personales, no está tan desarrollada, ¿no? Ahí comparto una viñeta para dar idea de cómo, igual que nosotros en nuestro mundo físico nos parecería inaceptable, ¿no?, que alguien observara qué estamos haciendo en nuestro mundo físico, dónde compro, con quién compro, cuándo compro, qué tipo de comportamientos, con quién me contacto, ¿no? En el mundo digital, pues a través de las cookies o a través de las redes sociales, hay una serie de agentes que tienen acceso a muchísima de esa información con muy poco control por parte de los ciudadanos, por parte de los usuarios. Aquí, dos mensajes que a mí me parece importante compartir, ¿no? Hay una parte muy importante de la sociedad que no es plenamente consciente de la importancia de la privacidad. Yo creo que cada vez hay más parte de nuestra población, más ciudadanos, que empiezan a tener conciencia de la relevancia de proteger los datos personales, pero creo que hay un reto importante de labor educativa y de concienciación. Y también esta mayor concienciación también está siendo tomada por algunas empresas. De hecho, podemos tomar como referencia a Apple, que en la comunicación, en la publicidad de sus productos, hace hincapié en la relevancia de la privacidad, la importancia que para ellos tiene el componente de privacidad. Está reflejando una necesidad de la sociedad, de los ciudadanos. Por otra parte, otro punto que también nos parece muy importante es señalar que existen diferencias regulatorias y de garantizar los derechos en el acceso al tratamiento de datos entre distintos sectores económicos. Como hablaba, los operadores de comunicaciones electrónicas tenemos unas obligaciones y unas restricciones y unas obligaciones de transparencia en cuanto al uso de información personal de los clientes que otros jugadores no tienen. Y en un mundo en el que los datos están en el centro de la economía, estas diferencias en la legislación, en la regulación aplicable a distintos sectores, marca ganadores y perdedores en el mundo de los datos. Y eso también es un punto que tenemos que tener presente, el cómo garantizamos planos de igualdad. Desde Telefónica hemos trabajado mucho en todo el tema que tiene que ver con el uso ético y responsable de los datos personales y pensamos que hay que plantear un uso de los datos en torno a 4 ejes. Por una parte, la elección libre e informada por parte de los usuarios del uso que se va a hacer de sus datos personales, una información clara y transparente del uso que las empresas van a hacer de los datos, capacidad de elección real por parte de los usuarios en cuanto al uso de sus datos. Por ejemplo, la alternativa de, oye, ¿aceptas todo tipo de usos por parte de la aplicación o del agente digital o no tienes acceso al servicio? Nos parece que no es que exista realmente una capacidad de elección. Y por otra parte, la garantía de la seguridad, ¿no? Que la forma en que se van a utilizar los datos garantice la seguridad de su uso. Por otra parte, como hablábamos antes, la ciberseguridad gana relevancia con la digitalización. En el entorno de pandemia hemos visto que un aumento enorme en los niveles de ciberataque. Ahí
el aumentar el grado de responsabilidad de todos los actores de la cadena de valor digital es crítico para asegurar la protección a los ciudadanos, a las infraestructuras, a las administraciones públicas, a las empresas. Ahí se está trabajando muchísimo y hay muchísimo para trabajar también en relación a garantizar el derecho a la seguridad de los datos. La inteligencia artificial, el desarrollo que se basa en el uso de los datos, también tiene un componente ético fundamental, ¿no? La responsabilidad y la ética en la utilización de los datos se convierte en un elemento crítico, porque la inteligencia artificial, la forma en que se diseñe y la forma en que se introduzcan sesgos que tengan que ver con el sexo, con la religión, con elementos particulares de las personas, pueden afectar mucho a la forma en que distintas personas pueden o no acceder a distintos servicios, a facilidades. Por otra parte, como hemos comentado, todos los temas que tienen que ver con la libertad de expresión y con la libertad de la información. Pensemos que en la mayor parte de los países es un tema clave y a través de las redes sociales de alguna manera estamos dejando que ciertas capacidades en cuanto a censura, a la limitación de acceso a determinados contenidos esté en manos de entes privados. Yo aquí, más que plantear una solución, planteo una pregunta y quizá mis compañeros de panel están mucho más capacitados que yo para hablar sobre esto, ¿no? Pero sin duda me parece un tema en el que merece una reflexión y un tratamiento en profundidad, porque al final las redes sociales se han convertido en una capacidad enorme de acceso a la información por parte de los ciudadanos. Y por otra parte, no tienen ningún tipo de obligación ni ningún tipo de restricción porque se planteaba que iban a ser completamente libres. Y empezamos a encontrarnos algunos casos en los que se empieza a restringir, sin calificar si es positivo o negativo, pero se empieza a restringir el acceso a algún tipo de información. Por otra parte, como comentábamos antes, el tema de la protección a los menores como un sector vulnerable y, por otra parte, un sector que de forma natural se incorpora al mundo digital, ¿no? El asegurarnos la educación de los jóvenes, la protección de ellos, el acercarles a la tecnología, pero también los riesgos y la necesidad de un uso responsable y seguro de la tecnología es un tema clave. Volviendo un poco al tema, el tema de la Carta de Derechos Digitales, que también mencionó antes Francisco, en España establece una serie de elementos específicos vinculados al tema de la protección de los menores que nos parece un punto muy relevante y que no debe dejar de estar sobre la mesa. Y por otra parte, como hablaba antes, de poner un ejemplo de la traslación de derechos del mundo digital al mundo real, con el movimiento, con el cambio de las personas que estamos pasando de los entornos físicos a los entornos digitales, pues un ejemplo es todo lo que tiene que ver con el teletrabajo y los derechos de desconexión digital, ¿no? Es decir, el cambio de paradigma, el paso al trabajo en el mundo digital implica una revisión de las normas, en este caso de las normas laborales, ¿no? Telefónica está trabajando mucho en todo el tema de la desconexión digital como un elemento muy importante que tiene directamente implicado en el teletrabajo y que también tiene mucho que ver con las nuevas formas de trabajar, con las nuevas herramientas digitales que se generalizan en el mundo del trabajo. Y por último, y para no quitar mucho más tiempo, simplemente compartir que desde Telefónica nosotros estamos trabajando desde hace mucho tiempo en definir una serie de políticas públicas que son clave para la recuperación de las economías, para plantear un nuevo panorama en todo este mundo digital y hacia unas sociedades más inclusivas, más digitales y más sostenibles. Ahí estamos trabajando sobre 5 ejes, planteamos que se debe trabajar en políticas públicas que afectan a 5 ejes, la digitalización para tener sociedades y economías más sostenibles, la importancia del desarrollo de competencias digitales y la adaptación del estado del bienestar, la conectividad inclusiva y sostenible, nos parece un elemento crítico, la garantía de una competencia justa y equilibrada, y por otra parte, y muy vinculado a la temática de hoy, el mejorar la confianza mediante un uso ético y responsable de la tecnología. Y para terminar, simplemente poner de manifiesto que tenemos el acceso a este pacto digital donde trabajamos y desarrollamos mucho más todas estas ideas que tienen que ver con el mundo digital y simplemente que está a disposición de todos para descargarlo cuando quieran. Esencialmente eso es lo que quería comentarles, espero no haberme pasado mucho de tiempo y muchas gracias. Ahí ya damos paso a continuar con el panel. Muchas gracias. Muy constructivo lo que están haciendo Telefónica
en España y en Latinoamérica. Necesito un buen repaso también de todos los derechos que son muy propios del sector, así que yo creo que es súper interesante como aporte para las distintas miradas en esta conversación. Entonces vamos a dar paso a las preguntas y voy a empezar esta pregunta, voy a empezar con Francisco. Y quiero ir un poquito más allá de los derechos. Francisco habló que lo mínimo del poder político que debe tener una constitución y la Carta de Derechos, Deberes y Garantías. Y aprovecharme de eso para hacer una pregunta, si él ve espacio también allí para que se incorporen algún tipo de responsabilidades del Estado y de otros actores de la sociedad civil respecto de temas que, un poquito más allá de los derechos digitales, pero respecto a los temas que tienen que ver con, que son la generación del conocimiento, la investigación, la innovación y la transformación digital, sobre todo pensando que estos son hoy día factores que son transversales para una mirada de un país más desarrollado, sustentable, equitativo, que podrían, no sé si, te dejo la pregunta bien amplia, Francisco, a ver cómo lo elaboras tú. Gracias. Agradezco la pregunta. Yo quisiera destacar un elemento que no lo hice porque lo di por obvio, pero que Daniel Saror proponía de relieve, y es el hecho de que el proceso constituyente en Chile, que se inicia con el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución en noviembre del 2019, es un proceso constituyente en la perspectiva histórica inédito y de altos estándares democráticos. Y que tiene la particularidad de que efectivamente surge de una crisis política, social, económica, que denominamos corrientemente el estallido social, pero es una crisis de alguna manera incruenta, y como todo proceso constituyente hay márgenes de incertidumbre naturales a los procesos constituyentes, porque los procesos constituyentes más como este operan en un campo más o menos primigenio, en una suerte de vacío que el expresidente Lago, usando una metáfora bien potente, lo denominó la hoja en blanco. La hoja en blanco es una metáfora, no es una expresión que debe ser tomada literalmente. Significa que la discusión sobre la nueva constitución es una discusión que se hace sin pretexto, sin que nadie, ninguno de los actores esté en condiciones de imponer un texto, y más bien desafiados, como yo lo señalaba, a llegar a un gran acuerdo que le dé sostén a la nueva constitución. Bueno, y eso que es una virtud, a mi juicio, el que haya un acuerdo que defina los márgenes de los consensos y disensos en la nueva constitución, es también un obstáculo para incorporar temas nuevos. Todos los temas vinculados al estado de bienestar, al estado social, son temas nuevos que son fuertemente polémicos, porque no todos están, desde la perspectiva de la política constitucional, de acuerdo con un estado de bienestar, lo que los alemanes de principios del siglo XX denominaban el estado social, o los franceses denominaban el estado de providencia, o los angloamericanos denominaron el estado de bienestar durante el largo periodo en que ejerció funciones el presidente Roosevelt en los Estados Unidos. El estado de bienestar es una forma de organización estatal que explota al máximo la cooperación público-privada y que acomete desde el Estado y de la sociedad civil cuestiones claves como la innovación, las nuevas tecnologías, la sociedad del conocimiento. Todos estos temas que son temas de futuro, en los que hay que hacer unas cuantiosas inversiones, son cuestiones vinculadas al estado de bienestar. Y el estado de bienestar es un
término en el que yo me temo que en nuestro país no hay acuerdo. Y por tanto va a depender un poquito del paralelogramo de fuerzas reales que emerja del 11 de abril de este año, presente en la Convención Constitucional, para definir hasta dónde puede llegar la definición del Estado y del rol del Estado en la economía, en la sociedad y en la inversión en el futuro. Eso es, yo creo que este es un tema que está abierto, lamentablemente abierto, porque en estos temas la sola sociedad civil, el solo mundo de la empresa, no acomete en solitario. Se requiere un rol del Estado. Perfecto, Francisco. Muchas gracias por tus apreciaciones. Tenemos otra pregunta que quería plantear a Daniel respecto respecto de la ley de protección personal, ¿no? La pregunta es que pudiéramos mirar a nivel constitucional una estructura que pueda dirigirnos hacia algo como la GRPD europea, considerando las interacciones globales que se dan hoy día en el mundo digital. Mira, mi primera impresión al respecto es que, como dije en mi presentación, nosotros tenemos un mínimo en la Constitución que tenemos que defender, que es la regulación a la protección de datos que ya existe, ya eso es un desde. Es una norma además que no es una norma del año 80, es una norma que fue aprobada hace 4 años, no, hace 3 años atrás. Entonces es una norma que también es relativamente nueva y en todo este periodo nosotros hemos ido viendo sobre la marcha cómo se ha ido implementando. Y buena parte de los déficits de esa garantía fundamental están dados por una deficitaria regulación en el dominio legal, ¿ya? Si tú me preguntas sobre la necesidad de meter en la Constitución algo como el reglamento europeo, yo creo que no es necesario con ese nivel de detalle, porque hoy día la ley que está en el Congreso y que está... A ver, esa ley, ese proyecto de ley tiene en términos de pedigrí político un estándar muy alto, porque ese texto fue trabajado por supuesto, por el Estado, pero en un proceso de participación ciudadana bien inédito, con la academia, con la industria, con la sociedad civil, logrando niveles altísimos de consenso. A ese proyecto de ley le falta muy poco para para aprobarse como ley, y una vez que se apruebe, ¿cierto? Y se logren implementar sus normas, yo creo que buena parte de los problemas que tenemos hoy día en Chile en materia de tratamiento de datos personales deberían corregirse, porque es un estándar muy cercano, muy parecido al del reglamento europeo, ¿ya? Y de nuevo, la norma constitucional eventualmente podría mejorarse en la discusión, pero en ningún caso suprimirse. Yo creo que como decía Francisco, entre la Constitución máximas y mínimas, yo prefiero en este sentido la mínima, porque en el dominio legal ya tenemos un súper buen texto al que le falta muy poco para ser aprobado. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Una pregunta para Ana. Ana, tú lo comentaste ahí respecto de los derechos digitales en el caso de los menores, y cuyo acceso a Internet desde edades muy tempranas es hoy día un fenómeno universal, ¿no es cierto? Y que esto está facilitando una sobreexposición al riesgo de la vulneración de sus derechos y libertades fundamentales en el ámbito digital, me refiero. Pensemos en el derecho a la intimidad y ese tipo de derechos. Entonces, ¿cómo piensas tú que debiera incorporarse eso en términos de derechos digitales? ¿O cómo lo estás viendo? Tú lo comentaste en España, en fin, si puedes elaborar un poquito sobre ese tema. Perfecto. Simplemente, y perdón porque he levantado la mano después de la respuesta de Daniel, en relación al tema de protección de datos, yo creo que el ejemplo que tenemos
en Europa me parece un ejemplo, un ejercicio relevante, porque tenemos un GDPR que, como bien decía Daniel, es quizá una de las normativas más estrictas en términos de protección de datos y no ha requerido ningún tipo de modificación en las constituciones europeas, sino que yo creo que me parece un ejemplo de un marco normativo que puede ir adaptándose y que puede ir modificándose según vayan surgiendo pues, novedades y según vayan surgiendo necesidades, ¿no? Que a mí eso me parece que es una cosa muy importante de la legislación, ¿no? Que puede ir adaptándose y que puede ir modificándose. Y el tema, las constituciones me parece que, volviendo a mí, que no soy jurista, pero la modificación de las constituciones es un proceso muy complejo y tenemos riesgo de que se termine convirtiendo en un corsé que no nos permita la movilidad que tenemos. Y ahí lo dejo. Con respecto al tema de la protección de los menores, a nosotros nos parece que es un tema clave, porque sin duda los niños, los menores, son lo que denominamos nosotros los nativos digitales. Para ellos el acceso a la digitalización, el acceso a las herramientas digitales es una cosa absolutamente natural. Y para ellos no es claro los riesgos que también trae la digitalización, ¿no? La capacidad, la consciencia que tenemos los adultos con respecto a la relevancia de temas que tienen que ver con la privacidad, con la protección de los datos. Y también, pues bueno, el hecho de que los niños no tienen a lo mejor la capacidad que tenemos los adultos de distinguir, pues por ejemplo, información veraz con respecto a información falsa, ese tipo de cosas hace que haya que instrumentar una serie de mecanismos de protección para los niños que son adicionales, ¿no? Que es que adicionales a los que se plantean para los adultos. Por otro lado, también el mundo digital ha supuesto el surgir de nuevos riesgos también para la infancia, ¿no? Pues pensemos a temas que tienen que ver con el ciberbullying, que emergen en los colegios y convierten en una situación que no existía antes y que afecta a una parte relevante de los niños de nuestras sociedades. Tenemos que poner en marcha medidas específicas para proteger contra este tipo de situaciones que de alguna manera son novedosas, ¿no? Nosotros pensamos que la educación también en una serie de valores éticos y digitales es muy importante también en ese sentido, ¿no? Y yo creo que, por supuesto, que el capítulo de protección de los menores es uno de los elementos críticos cuando estamos mirando todo el tema de derechos digitales. Gracias, Ana. Hay una pregunta para Francisco. Francisco, bueno, lo comentaste, pero aquí vuelven a insistir. Entonces, ¿cómo estimas definirán aquellas regulaciones, derechos, responsabilidades que pasan a ser parte de la Constitución? Estamos hablando de lo digital siempre, ¿no? Versus los que se dejarán para su regulación legal. Quiero primero rescatar lo que ha dicho Daniel y también Ana Valero, en el sentido de que la Constitución no tiene que transformarse en corsé. Es decir, no intentemos llevar todo a la Constitución. El pecado es que existe pecado, el pecado del maximalismo es engrosar el texto de la Constitución y eso corre el riesgo de transformarse en un corsé o el riesgo de convertirse en letra muerta. Por tanto, una visión moderadamente extensiva de la Constitución, entre minimalista y maximalista, debería decir qué es lo básico en materia de sociedad del conocimiento y derechos digitales y qué debe ser encomendado o reenviado a la legislación. Uno nota el divorcio que señalaba Daniel entre el reconocimiento constitucional de la protección de datos en la Constitución reciente con la ausencia de una legislación a tono con la protección de datos. Cuando lo normal es al revés. Bueno, estamos en Chile. Yo creo que aquí el esfuerzo está en adecuar las libertades, los derechos civiles y políticos tradicionales a la sociedad del conocimiento. Y identificar
un núcleo básico de derechos digitales específicos y dejar el resto reenviado a la legislación. De esa manera vamos a poder, por ejemplo, darle cobertura a cuestiones tan claves hoy día en la democracia de hoy como el tratamiento legal de los bulos o las fake news, o del uso abusivo de las redes, desde el punto de vista de la construcción de la opinión pública. Porque una opinión pública adecuadamente informada por información completa y veraz es la componente básica de la democracia de hoy. Y las redes y el acceso ilimitado a la cartera de información y a nuevos medios puede convertirse en una suerte de amenaza al sistema democrático mismo y a la opinión pública. Es lo que decía Humberto Eco poco antes de morir en una entrevista en La Estampa. La sociedad del conocimiento y la cartera de información le ha dado voz a una legión de idiotas, ¿no? ¿Se acuerdan de esa expresión? Fuerte. Bueno, algo de eso hay. Algo de eso hay con el uso de las nuevas tecnologías en el campo de la información y la construcción de opinión pública. Ok, muchas gracias, Francisco. Quisiera también abordar algunos otros temas. Desde el punto de vista de tu experiencia, Ana, ¿cómo ha sido la experiencia telefónica en otros países de Latinoamérica que han vivido procesos políticos como el que estamos viendo nosotros en la actualidad? Amplia mirada. Pues mira, la verdad es que en América Latina hasta ahora el único país que ha incluido algunos elementos en las reformas constitucionales que tengan que ver con la parte de telecomunicaciones ha sido México, donde se incluyeron bastantes provisiones en la Constitución que hacían referencia pues, a aumentar el nivel de competencia en la industria de telecomunicaciones, a garantizar la independencia del organismo regulador, la transparencia, a garantizar, como comentaba también Daniel, algunos derechos de acceso a la conectividad. Quizá en el caso de México la duda que tenemos ahí es que queda explicitado el derecho al acceso a Internet y a la banda ancha y a las comunicaciones, pero no está explicitado cómo esto se va a financiar, con lo cual, cuando no está explicitado cómo se va a financiar un derecho, pues queda de alguna manera licuado. Y ahí, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de las telecomunicaciones, pues establece algunas especificidades, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a los mecanismos para determinar si existe o no suficiente nivel de competencia en el mercado de telecomunicaciones, que están explicitados en la Constitución, que por una parte han tenido un impacto muy relevante para ayudar en la transformación de la normativa, en la creación de un organismo regulador independiente. Yo creo que ha tenido efectos muy positivos en términos de garantizar un desarrollo legislativo vinculado a todo lo que tiene que ver con el contexto de las telecomunicaciones, pero por otra parte, al ser también por otra parte normativa muy detallada, en el caso en el que en el futuro sea necesario introducir modificaciones con respecto a ese marco regulatorio o legislativo, pues la verdad es que supongo que se encontrarán con un choque en cuanto a que, bueno, a que se estaría vulnerando lo establecido en la Constitución, ¿no? Yo por eso, volviendo un poco a lo que se ha mencionado antes, pensamos que una idea de que la Constitución defina una serie de principios generales que permita luego también se puedan ir desarrollando en un futuro, nos parece que es un tema crítico, ¿no? Por otra parte, otros países, y ahí hablaba también, Francisco ha mencionado específicamente el debate que está habiendo en España con respecto a la Carta de Derechos Digitales, pues está habiendo un debate que no necesariamente se está planteando la necesidad de trasladarlo a un debate que tenga que ver con la Constitución. Sí que se está planteando como un proceso abierto, un proceso de debate y de reflexión conjunta con distintos organismos, y pensamos que se está haciendo ahí un trabajo interesante, ¿no? Que tenemos que ver cómo va avanzando, pero creo que se está haciendo la aproximación y la idea de tener una Carta de Derechos Digitales es una aproximación que desde Telefónica nos parece que tiene pleno sentido, ¿no? Como de una manera de reflejar y que de alguna manera también sirva como un compromiso de las distintas partes con respecto al respeto a esa Carta de Derechos y establece
una ética, una forma de hacer las cosas que también nos parece que al final supone un compromiso entre los distintos estamentos públicos y privados con respecto a garantizar determinados derechos para todos los ciudadanos. Ok, muchas gracias, Ana. Y una pregunta final para Daniel, para ir concluyendo, porque ya estamos acercándonos al final de la hora programada. Daniel, de los derechos, del listado de derechos digitales que mencionaste en tu presentación, en tu opinión, ¿cuáles son los que debían estar en esta carta fundamental? Menos esos, digamos, los principales. Uy, es una pregunta difícil. El cuántos, quizás cuál, si tuviera que elegir uno, pienso que la inclinación natural es el que dice relación con la facilitación, ¿cierto? O el reconocimiento de algún tipo de, quizás más que derecho, alguna obligación del Estado en torno a la idea, ¿cierto?, de cobertura de la conectividad, ¿ya? El derecho de acceso a Internet, como decíamos, puede tener muchas dimensiones. El ejemplo mexicano de la Constitución es un buen ejemplo para ver qué es lo que puede salir mal. Esa Constitución, que es del año 1917, es una Constitución que ejemplifica, ¿cierto?, estas constituciones listas de supermercado, que, como decía Ana, finalmente se transforman en un problema porque los derechos que reconoce se licúan. Entonces, quizás, más que hablar de cuánto, yo pensaría en cuál, descartando, digamos, los que tienen que ir por defecto, digamos, la privacidad, la protección de datos. Dentro del nuevo catálogo yo me la jugaría por consagrar de alguna manera, no sé si en términos de derecho a la conectividad, pero sí como alguna obligación del Estado con la ciudadanía en términos de la provisión de un servicio, y ni siquiera público quizás. Hoy día yo creo que están las condiciones para generar mecanismos de conectividad a nivel mucho más descentralizado. Entonces, quizás la redacción no la puedo dar en esta respuesta, pero se me ocurre que el constituyente del 2021 en Chile puede ser bastante innovador en ese sentido y generar un mecanismo, ¿cierto?, donde la conectividad se transforme en un eje del Chile del futuro. Eso. Ok, me parece súper interesante tu respuesta. Creo que es un gran tema, gran tema que se plantea. Ana, muchas gracias por vuestro tiempo, a la distancia y por toda la experiencia vertida desde Telefónica. Daniel, también muchas gracias por tu presentación. Ya hasta habíamos tenido la oportunidad de verte en el grupo legal, así que muy presente en ACTI, así que muchas gracias. Y por supuesto al profesor Francisco Zúñiga con su tremenda experiencia y el trabajo que está haciendo, así que yo creo que vamos a estar retomando esto en una el próximo a la vuelta a clases, como ha sido en marzo, cuando estemos ya acercándonos a este proceso constitucional, porque como ACTI nos interesa colocar algunos de estos temas priorizados, por supuesto, tanto los derechos como deberes y responsabilidades también y garantías, ¿no? Yo creo que aquí hay que ver ambas, las distintas miradas y facetas de esto. Así que muchas gracias a todos, súper interesante, ha habido mucha respuesta de los asistentes, muchas preguntas, tuvimos que limitar algunas por razón de tiempo, y espero verlos muy pronto a los tres. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, nos vemos, chao. Chao, chao. Y gracias a todos los asistentes que nos acompañaron hasta esta hora. Chao. Estamos ok, entonces, muchas gracias. Muchas gracias.